Bueno, pues como siempre, buenas tardes y muchas gracias por su presencia en esta comparecencia previa al próximo pleno del jueves, en el que el Grupo Parlamentario Socialista pues sigue haciendo su trabajo, proponer y controlar, por supuesto, la labor del Ejecutivo de la señora Guardiola. Nos encontramos ante el peor gobierno de la historia de Extremadura, un gobierno lleno de incompetentes, de vagos, que además ni gestionan ni trabajan por esta tierra y simplemente viven de la propaganda, el bulo y la desinformación. Nosotros queremos hablar en el próximo pleno de asuntos que le importan y le interesan a los extremeños, como la vivienda, como la pérdida de fondos del programa de desarrollo rural, la pérdida de fondos europeos y como la central nuclear de Almaraz. Y es que el Partido Socialista trae a comparecer al consejero de Vivienda para hablar de un tema que llevamos mucho tiempo diciendo que nos preocupa mucho. Y es que ni reconocen que tienen un problema con la vivienda en Extremadura, ni tampoco quieren escuchar ni aceptar las soluciones que plantea la oposición. Por eso vetaron con argumentos absolutamente peregrinos y estériles la propuesta de ley de vivienda que hizo el Partido Socialista. En Extremadura la verdad es que el precio de la vivienda ha subido por encima de la media de España y nuestros jóvenes tienen dificultades tanto para alquilar como para emprender un proyecto de vida en Extremadura, dato que después refrendaré con los datos de paro que hemos conocido hoy en Extremadura. Al mismo tiempo, la Junta de Extremadura se declara insumisa ante el cumplimiento de la Ley Nacional de Vivienda y eso conlleva pues, que en Cáceres, por ejemplo, los alquileres hayan subido un 14% en el último año y que tampoco quieren hablar de vivienda en la conferencia de presidentes. Para ellos la vivienda, repito, no es ningún problema, no les ocupa ni les preocupa. El portavoz del Partido Popular, que me ha precedido en el uso de la palabra, ni siquiera ha recordado la comparecencia del consejero de Vivienda. Cero preocupación. Y a nosotros esta falta de trabajo, esta falta de gestión y estos anuncios vacíos que no se van a cumplir, como que se van a construir 3.000 viviendas antes de que acabe la legislatura, repito, nos tienen muy preocupados. Y a nosotros nadie nos va a distraer de lo importante. Nadie nos va a distraer de hablar de vivienda, como tampoco nadie nos va a distraer de preocuparnos por la posible pérdida de fondos del Programa de Desarrollo Rural que la consejera de Hacienda confirmó el pasado jueves en esta Cámara. Y dijo que sí, que se van a perder fondos. Dijo que sí, que se va a volver a perder dinero. Miren ustedes, solamente se ha perdido dinero de fondos europeos en Extremadura cuando ha gobernado el Partido Popular. Lo hizo la señora Morán cuando era directora general de la PAC en 2012, perdiendo más de 50 millones de euros y lo están volviendo a hacer ahora en el año 2025, cuando hay en riesgo 400 millones de euros. Por eso le vamos a preguntar en el turno de preguntas al Gobierno pues cuáles son esos proyectos que están en riesgo precisamente porque va a haber que devolver dinero. Pero también vamos a llevar a cabo una interpelación al consejero de Gestión Forestal, aquel señor que empezó en Vox, se cambió la chaqueta y continuó en el gobierno del PP y la señora Guardiola tan a gusto acogiéndolo entre los suyos, pero es que es un señor consejero que ni gestiona ni trabaja y ahora ya no tiene ni dinero, porque la señora Morán le quita los fondos europeos del regadío, entre otros menesteres, para luego no gastarlos en otros fines. Y esto es falta de trabajo, falta de gestión de nuevo, y de nuevo es otro ejemplo del peor gobierno de la historia de Extremadura. Y por último, pues queremos formular una pregunta relativa a la central nuclear de Almaraz y relativa a qué ha hecho el gobierno de la señora Guardiola para garantizar el futuro de estos trabajadores, para garantizar el futuro de esta comarca, para garantizar el futuro de Almaraz, más allá de mentir. Como ustedes saben, han mentido en reiteradas ocasiones diciendo que la prórroga de la central nuclear dependía del Gobierno de España. Hoy sabemos que no, que lo que defendía el Partido Socialista era la verdad. Y es que son las 3 empresas las que tienen que solicitar esa prórroga que parece ser que se va a llevar a cabo. Y de esa forma serviría para que su actividad no cesase hasta el año 2030.
Señora Guardiola, lo que usted tiene que hacer ahora es garantizar el futuro de Campo Arañuelo antes del 2030, precisamente justo lo que no ha hecho en estos 2 años de gobierno. Y tiene que seguir peleando por la apertura de la gigafactoría, cosa que tampoco ha hecho en estos 2 años de gobierno. Miren, Extremadura no puede permitirse un gobierno que no gestiona, que no gobierna, un gobierno que no defiende a los extremeños y a las extremeñas. La vivienda está abandonada, el campo está perdiendo recursos y la propaganda y los bulos es lo único que está en el centro de la política de la señora Guardiola. Aquí no se trabaja y se vive de criticar al Gobierno de España, al Gobierno del señor Pedro Sánchez. Y eso hace pues, que la atención no esté centrada en Extremadura y estemos perdiendo una oportunidad histórica de converger con el resto de España. Estamos viviendo una de las mejores situaciones económicas en este país y nuestra tierra es incapaz de aprovechar esta oportunidad. Porque sí, miren ustedes, el paro ha bajado por debajo de los 70.000 desempleados en Extremadura, pero es que antes tuvo que bajar por debajo de los 120.000, que fue lo que nos dejó el señor Monago, que yo sepa del Partido Popular, y tuvo que bajar por debajo de los 110.000, y de los 100.000, y de los 90.000 y de los 80.000. Y ese hito, ese logro es de un gobierno socialista, del gobierno de Guillermo Fernández Vara. Que el dato esté inferior a los 70.000 nos alegra si el dato fuera francamente positivo, pero miren ustedes, es que no lo es. En el último año en Extremadura hay 5.119 parados menos, pero solo 2.975 nuevos afiliados a la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? Significa que 2.144 extremeños y extremeñas han abandonado el mercado laboral, bien porque se han jubilado, bien porque se han ido de Extremadura. Y ese es el drama que tenemos ahora mismo en Extremadura. Somos los últimos en crear afiliados a la Seguridad Social. Y lo hacemos 3 veces más lento que el resto de España. Extremadura envejece y nuestros jóvenes se marchan. Y sin embargo, la señora Guardiola vive de alimentar bulos, de autoengañarse y de no querer ver ni reconocer la realidad de Extremadura. Nosotros, termino, nos preguntamos ¿hasta cuándo vamos a poder soportar que nadie se preocupe por los problemas reales de Extremadura, de los extremeños y de las extremeñas? Sí, sobre otro tema para informativos del tema de, bueno, que le hemos preguntado una valoración al resto de los grupos de una noticia que salía sobre un bloqueo, de una denuncia para demoler una obra legal del alcalde. Él ha hablado y él ha dicho que esa noticia, existe esa denuncia, pero que sigue su tramitación, no hay ningún bloqueo. Creo que se refiere a una noticia de Vox Populi, un pseudomedio de información. Le contesto porque ustedes, Canal Extremadura, sí son un medio serio, sí hacen periodismo y, por tanto, se puede responder a sus preguntas, pero ¿hasta dónde vamos a llegar para poner en riesgo la democracia? ¿Hasta dónde se puede llegar para deteriorar a los políticos, a la clase política y a las instituciones? ¿Quién hay detrás de esa noticia que se filtra a Vox Populi? Partido Popular, Vox, ambos. Creo que los dos se están dedicando a lo mismo. Los dos para mí son lo mismo. Y los dos se están dedicando a poner en riesgo el Estado de Derecho, el Estado de las autonomías y la mismísima democracia. Miren, esto es una cacería contra todos los militantes y todos los miembros del Partido Socialista. Y yo les voy a hacer spoiler. No van a poder con nosotros. No tenemos miedo. Tenemos principios y valores férreos y sólidos. Y sabemos, fundamentalmente, que Extremadura nos necesita.
Porque aquí no se puede despachar uno diciendo que todo va bien porque hay 70.000 desempleados cuando hay 70.000 desempleados porque los jóvenes se están yendo y la gente se está jubilando. Y no tenemos relevo generacional para nuestro campo. Y perdemos fondos europeos. Y la vivienda es el problema más grave que tienen nuestros jóvenes para iniciar un proyecto de vida en Extremadura. Y mientras tanto, PP y Vox, Vox y PP, me da igual, son las dos partes de la misma ecuación, se dedican a deteriorar la convivencia, a hacer que el clima y que el aire sea irrespirable en la Asamblea de Extremadura y a no ofertar ninguna solución a los problemas reales. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro, y lo nuestro es la responsabilidad, y lo nuestro es que nuestros hijos y nuestras hijas tengan una vida cuanto menos como la nuestra, sino mejor. Muchas gracias.